Bien, empezamos de inmediato el programa y está con nosotros en los estudios el señor Omar Chejade, ex jefe de extradiciones de la Procuraduría. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Mabel. Yo hacía un comentario sobre César Inostroza, pero seguramente usted tiene más información sobre cómo deben proceder los estados en situaciones como esta. No es la primera vez que la justicia peruana se le escapa un investigado. Sin duda. ¿Lo que se ha hecho es pertinente? Mira, a mí me parece un saludo a la bandera, como tú bien lo has dicho, extemporáneo, porque en primer lugar ni siquiera se sabe cuál es el paradero del país del señor Inostroza. La justicia peruana, no sé si la Procuraduría, el Estado peruano, o los abogados contratados en España, se les ha ido la paloma, porque ellos sabían perfectamente que este señor era huidizo, escapadizo. Y por supuesto que si tú sabes de alguna manera que tiene poder económico, poder político y es escurridizo, tienes ¿Poder político todavía cree usted que él tiene? Sí, yo pienso que sí, porque no es gratis. Le dieron una serie de ventajas en España, en la Corte Suprema de España. Él también ha sido vocal supremo. Político como para poder influir en las autoridades españolas. Y poder económico, porque él, entiendo, dio una fianza para poder salir en libertad condicional, con arraigo, y se escapó de Madrid, se escapó de España, y esto ya de alguna manera se suponía que podía pasar, como ha pasado, como tú bien dices, con otros investigados o extraditables. Y cuando tú tienes conocimiento de que el personaje es muy sospechoso y que hay peligro de fuga, tú tienes que estar detrás de las autoridades judiciales de un país. Cuando yo fui procurador, como tú bien lo dijiste, hace más de 15 años, y teníamos a Fujimori en Santiago de Chile, nosotros como procuradores viajamos, no solamente yo, sino las personas que estuvieron con nosotros, el doctor Briceño, el doctor Maldonado, a Santiago de Chile, para poder conversar con las autoridades del Ministerio del Interior. Conversamos con el ministro del Interior, con las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de Chile. ¿Y cree que no se está haciendo? ¿Cree que hay un retroceso en los trámites de extradición de la Procuraduría? Y evitamos la huida de Fujimori, que estaba con arraigo, pero estaba de alguna manera localizado por las autoridades policiales del Ministerio del Interior de Chile. Y en este caso no se ha hecho eso, a sabiendas que podía suceder la huida de Inostroza de España, tal cual sucedió. Se dice que habría huido a Bélgica, a Bruselas, a la capital. Hipótesis, sí, es una hipótesis fuerte, porque además queda muy cerca de España. Ahora, hay pero tres pedidos de extradición contra César Inostroza ante España. Sí, pero él no está en España. Pero si no está en España, ya se tendría que hacer el pedido de extradición, ubicación y captura en el país donde ha sido detenido o ha sido ubicado, por lo menos. La pregunta directa sería, ¿usted cree que el señor Inostroza todavía tiene tentáculos aquí, en el país, que de alguna manera le están permitiendo este tipo de movidas? Tiene amigos, tiene amigotes en el poder, en la Corte Suprema del Perú, y muchas veces, no digo que siempre, hay comunicaciones entre homólogos de una Corte Suprema con otro, porque se conocen, porque son amigos, porque de alguna manera son colegas. Y este señor Inostroza era muy relacionado, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, porque lo que sí hay que reconocerle, que es un tipo muy erudito en lo que es el derecho penal. Mira, yo soy penalista y él tiene muy buenos libros. Lo que pasa es que los utilizaba lamentablemente en temas de corrupción, como un mercado persa en la Corte Suprema, vendiendo sentencias para absolver o vaya a saber qué cuitas más. No es un caso aislado, ¿no? Pero como abogado era bueno y como una persona doctrinaria del derecho penal y procesal penal también. Tanto es así que sacó una de las mejores y una de las mayores notas en el concurso para ser vocal supremo. Eso es indiscutible. Pero es un tipo lamentablemente maleado, inescrupuloso, que vendía sentencias y se vendía al mejor postor. Quería aprovechar porque Sin hemos preparado, duda alguna. Yo anunciaba un informe que hemos preparado sobre los impactos, las implicancias que tendría de aprobarse este proyecto que está impulsando el almirante Montoya. Pero independientemente de eso, te quiero decir de que este dinero resulta insuficiente. Cuando fue capturado Montesinos en Venezuela, primero era un personaje conocido, y segundo, que se ofreció a nivel internacional 5 millones de dólares. Entonces, 5 millones de dólares de hace 23 años, que son, como decir ahora, 10 millones de dólares, contra 40.000 dólares, no se sabe si es a nivel nacional o internacional. No lo van a capturar. Lo que está haciendo el Ministerio del Interior es, de alguna manera, lavarse las manos y decir, bueno, estamos haciendo algo, cuando administraciones pasadas, no digo este gobierno, administraciones pasadas lo han dejado ir. Sí.
Quería pasar a otro tema para aprovechar el tiempo que tenemos con usted. Preguntarle, ¿cuál es su posición sobre la propuesta del almirante Montoya de retirarnos de la convención? Mira, lamentablemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace muchísimos años se ha llenado de un sesgo ideológico de extrema izquierda. El Perú ha sido perjudicado en una serie de resoluciones, incluso ordenando el pago de reparaciones a terroristas que han matado, que han violado, que han destruido el país, de millones de soles. En verdad, tiene unas sentencias absolutamente contrarias al Estado peruano. Hay algunas, evidentemente, reivindicatorias de ciertos ciudadanos, pero otras que dejan que desear porque esta Corte está politizada. Lo que sí me parece sorprendente es que se haga a través de un proyecto de ley, porque esto depende básicamente del Poder Ejecutivo. ¿Lo puedo invitar a ver la nota que ha preparado nuestra reportera? Encantado, claro. Vamos a ver la nota que ha preparado precisamente entrevistando a algunos expertos sobre este tema. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuánto ha beneficiado al Perú? ¿Qué países suscriben esa convención? ¿Por qué el Perú decidió participar de ella? ¿Y por qué hay otros, sin embargo, que decidieron en su momento no hacerlo? El reportaje es de Talía Rosales. Vamos con la nota. Masacres, violación de derechos humanos y hasta ejecuciones extrajudiciales son términos que usó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe final sobre los hechos ocurridos en nuestro país durante las protestas sociales. Protestas que se desencadenaron luego del golpe de Estado de Pedro Castillo. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Es justamente el último informe de la Comisión Interamericana el que generó una nueva controversia política y hoy se ve reflejada en un proyecto de ley que buscará el retiro definitivo del Perú de la Convención de Derechos Humanos. Porque hemos analizado que no ha tenido ningún efecto positivo para efectos del Perú. Nos han caído sanciones, entre comillas sanciones, para pagar a los terroristas indemnizaciones. No necesitamos tutela extranjera para poder operar. Y esto es un tutelaje extranjero sobre la justicia peruana, sobre la jurisdicción de la justicia peruana, y eso es ceder soberanía. El Estado peruano es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia de la Corte Interamericana desde el 21 de enero de 1981. Hoy, 42 años después, se buscará dar un paso al costado. Los países que están subordinados a esto son normalmente los más débiles. Y Perú no es un país débil, el Perú es un país que debe ser líder en la región. Por otro lado, está ideologizada la Corte. Últimamente lo han podido ver ustedes por los informes que presentan. Actualmente son 20 los estados que reconocen la competencia de la Corte Interamericana. Entre ellos, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, Chile, entre otros, de los cuales hasta el momento 2 estados decidieron salir de este sistema interamericano: Trinidad y Tobago en 1999 y Venezuela en el 2013. Y entre los países que nunca se han adherido al también llamado Pacto de San José están, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos. La Corte sí nos ha sido útil. Muchas veces se dice, no, pero ¿cómo Estados Unidos no se ha sometido a la jurisdicción de la Corte? Sí, pero no nos equivoquemos. Nosotros tenemos el poder judicial que tiene Estados Unidos, respetado, reconocido, de nivel impecable. Nosotros tenemos un poder judicial en el que lamentablemente muchas veces es percibido como corrupto y como sometido al poder político. Hasta el momento existen 28 reclusos que durante el operativo se entregaron sin ofrecer resistencia. Basta con recordar el emblemático caso El Frontón, donde fue la Corte Interamericana la que logró justicia para las víctimas, a pesar de la presión política del Congreso de aquel entonces que buscaba el archivo.
fueron 254 presos acusados de terrorismo que permanecían recluidos en los penales de San Juan del Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón, quienes tras amotinarse en junio de 1986 fueron ejecutados extrajudicialmente, registrándose una matanza. ¿Qué hubiese ocurrido si el 7 de diciembre el golpe de Estado del señor Castillo hubiese triunfado? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿A qué instancia podríamos recurrir los peruanos ante ese supuesto? ¿No es acaso el Estado el principal violador de derechos a los ciudadanos? ¿Quién nos defiende frente a un poder judicial totalmente alineado al poder de turno? ¿O no hemos tenido eso? Entonces sí, yo creo que hay cosas que mejorar, pero de ahí a salirnos de la convención me parece un error. Incluso sobre el caso Barrios Altos y La Cantuta, por el que Alberto Fujimori cumple condena, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió, incluso contradiciendo al Tribunal Constitucional, que no se ejecute el indulto que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó a Fujimori, garantizándose así el derecho de acceso a la justicia de las familias de las víctimas. Mira, a mí me parece una barbaridad porque nuevamente estamos interponiendo o estamos poniendo por encima al Congreso de otros poderes del Estado. No es una competencia de poderes, tenemos que darle a entender al Congreso que tiene una función, ojalá y el Congreso ejerciera su función de representación, tanto como busca hacer las veces de ejecutivo cuando no lo es. Así que yo creo que este proyecto no tiene ni pies ni cabeza. Pese a las críticas, el congresista Montoya asegura que ya contaría con el respaldo de parlamentarios de varias bancadas en busca que el Ejecutivo apruebe este proyecto de ley y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pierda finalmente competencia en la justicia peruana. Número uno es gente que no tiene nivel, que está en la Corte y está en la Comisión. O sea, no tiene nivel académico, me refiero, ¿no? Y dos, están ideologizados, responden a consignas políticas. ¿No se corre acaso un riesgo como país de que la situación pueda salir de control y que ningún organismo internacional pueda intervenir? Bueno, siempre, eso puede pasar siempre, ¿no? Porque no solamente existe la Corte, existe la OEA, que es una cosa más global, existen organismos de Naciones Unidas y existen pues entidades internacionales que son reconocidas, que cautelan los derechos humanos, pero no hay que asustarse por salirse del sistema de la Corte. Yo creo que es un avance y podríamos quizá ir por partes, ¿no? Pero en todo caso la Corte hoy por hoy es dañina, en mi opinión personal. De acuerdo a la normativa, solo el Ejecutivo puede denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos y un año después recién podría hacerse efectiva la salida del Perú de este sistema interamericano. El almirante Montoya ha dicho que uno de los beneficios que obtendría el Perú de aprobarse este proyecto y denunciar la convención es plantear la pena de muerte dentro del marco legal peruano como una manera de mecanismo disuasivo, ha dicho. ¿Cuál es la opinión de Omar Chajade? Mira, yo no soy un hincha de la pena de muerte por una razón sencilla, el error judicial. De esta decisión de retirarnos de la convención. Mira, es muy polémico, porque uno puede estar a favor o en contra, tiene un sesgo ideológico terrible. A mí esta Corte Interamericana y la Comisión no me gustan, porque todos o la mayor parte son de extrema izquierda. ¿Pero no le gustan ahora o no le gustan desde siempre? Como institución es importante y hay que rescatarla. Porque eso también puede ocurrir, es decir, hoy podría tener un sesgo, pero mañana podría tener otro. Es verdad, por eso te digo, la institución es importante, es sana. Lo que no me gustan son sus miembros. Entonces el tema es, ¿cambiamos los miembros o cambiamos la institución? Entonces ese es el problema. Pero yo creo, y ya te hablo como abogado, que no es el procedimiento del Congreso de la República a través de un proyecto de ley pasar por encima del Poder Ejecutivo para aprobar un proyecto de ley y salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque en principio, la Constitución lo señala,
es el presidente de la República quien dirige la Artículo política 57. dirige la política exterior del presidente de la República como jefe de Estado. Y es los que suscriben los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto, el Congreso de la República no tiene competencia para enmendarle la plana al Poder Ejecutivo y, a través de un proyecto de ley simple, salirse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso es imposible. Claro, su Entiendo que interpretación es que el ideológica. Poder Legislativo podría obligar al presidente a denunciar la convención porque el jefe de Estado se encuentra obligado a hacer cumplir la ley. No, pues, pero un momentito. Pero quien dirige la política exterior es el jefe de Estado, que es el presidente de la República. ¿Esto va a tener aceptación en el Congreso? ¿Qué piensa? Mira, yo creo que eso va a ser un proyecto que al final va a ir al archivo. Yo no creo que tenga los votos necesarios. Es sumamente peligroso. Yo no estoy de acuerdo con los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hace mucho tiempo que le hace pagar reparaciones civiles a favor de terroristas, pero también no es menos cierto lo que se ha dicho hace un rato, en el sentido de que en muchas oportunidades hay casos de violaciones de derechos humanos o el Estado o el Poder Judicial se equivoca constantemente. ¿Y a quién recurrimos? Tenemos que recurrir a un organismo supranacional y para eso está la CIDH. Es un tema polémico. Pues se puede estar a favor o se puede estar en contra. Lo que no se puede hacer... Lo interesante fue lo que dijo el constitucionalista Natalia Primo. duda. Por ejemplo, ¿qué pasaba si el golpe de Estado de Pedro Castillo prosperara? Nos quedábamos sin instancia supranacional, sin instancia internacional. De acuerdo. Pero lo que no se puede hacer, más allá que uno puede estar a favor o en contra, es procesar un documento a través de un proyecto de ley para enmendarle la plana al jefe de Estado que dirige la política exterior. Bien. Eso no se puede hacer. Hace 2 días, cambiando de tema, nosotros pusimos aquí al aire, me parece 1 o 2 días, un archivo, ayer lo hemos puesto, donde se escucha a la señora Verónica Mendoza decir que está trabajando, de alguna manera lo dejó entrever, para que caiga el gobierno de la señora Dina Boluarte, durante un evento donde estaba además la congresista Sigrid Bazán. Usted ha sido una persona en su momento cercana al presidente Ollanta Humala, como lo fue también Verónica Mendoza. ¿Qué opina sobre la manera como se ha conducido últimamente a nivel político, quien además en su momento intentó ser presidente de nuestro país? Sí, Verónica Mendoza se sentaba 2 escaños a mi derecha, era parte de la bancada nacionalista, luego renunció por desavenencias. Yo renuncié después a la bancada nacionalista, pero ella renunció muy pronto, ¿no? Por un temas ideológicos, básicamente. Primero, me sorprende, yo no sabía que la señora Verónica Mendoza trabajaba, para comenzar. Y en segundo lugar, si trabaja, no le puede tampoco hacer daño al país, ¿no? Bueno, no ha dicho que trabaje. Ajá. Lo que ha dicho, aquí lo estamos viendo en el evento, vamos a escuchar de nuevo exactamente lo que dijo, porque no fue en una oficina, no, fue en un evento convocado por el Nuevo Perú en el Cusco. Vamos a escucharla. Nosotros no agitamos solamente diciendo cosas que a lo mejor la gente quiere escuchar. Solemos también decir la verdad, aunque a veces sea difícil, que duele. Porque solamente teniendo claridad de los escenarios es que podremos prepararnos en consecuencia para poder afrontarlos como se debe. Entonces yo no les voy a decir que mañana vamos a tumbar al gobierno. No. Pero lo vamos a hacer. Quizás nos tome un poquito más de tiempo, ¿no es cierto? Pero lo vamos a hacer. Y para eso tenemos que hacer cosas concretas cada día, desde hoy. Dina Boluarte no es más que un títere, ¿no es cierto? Una máscara. En realidad lo que tenemos al frente es una coalición mafiosa y autoritaria. ¿Insistirá en ser candidata a la presidencia? ¿Cree que este es el comienzo de esa carrera y de un propósito en el que al que todavía no ha renunciado? Sí, bueno, Verónica Mendoza es muy joven todavía, tiene mucho techo, pero ha fracasado reiteradamente postulando a la presidencia de la República. Además, siempre ha elegido mal y se alió con Pedro Castillo, tuvo una alianza nefasta con Pedro Castillo, al cual le brindó no solamente un apoyo en la campaña, sino colaboradores dentro de su gobierno corrupto. Entonces, creo yo que eso hay que sopesar y no se puede estar pues trabajando para tumbarse a un gobierno, salvo que sea un gobierno dictatorial, autoritario, inconstitucional. Ella dice que se nutre de una coalición. Mira, yo tengo muchos reparos y críticas al gobierno de la señora Boluarte, pero debo reconocer que es un gobierno constitucional, democrático, ha habido una sucesión constitucional y no hay, hasta este momento, no sé si lo haya después, ninguna causal de vacancia. Tumbarse ya significa
términos ya más agresivos que pueden lindar con lo inconstitucional y hasta lo delictivo, ¿no? Y en eso creo que es el reproche contra Verónica Mendoza, ¿no? De acuerdo. Yo le agradezco muchísimo Gracias. que haya estado con nosotros Ay, esta encantado. noche. Ha sido Omar Chajade, ex vicepresidente en su Encantado. momento de la República y también procurador especialista en el caso de extradiciones. Nosotros vamos a continuar.